el azúcar está un poco en todo. Ujú. Hay gente que dice, no, yo ya no como azúcar, porque además el azúcar refinada, porque si es más blanca es peor, porque ¿cómo llevamos lo del azúcar sanamente a nivel de nuestras ideas? Lo que yo siempre lanzo es no azúcar en bebidas. Es el único no radical que lanzo en consulta, es no azúcar en bebidas. O sea, te quieres tomar algo, usa un edulcorante, te quieres tomar algo, pide la versión light, porque el azúcar en bebidas sí el cuerpo no lo recibe bien. Pame, vamos a hablar ahora de la cultura del fanatismo en torno a la alimentación. Me gusta. Hablamos de esta sensación en que si los doctores no te están diciendo las respuestas, si tú también estás un poco mal y además pasan los años y viene la perimenopausia o el climaterio o lo que sea que haga que nos tengamos que ocupar responsablemente de nuestro cuerpo, cambiamos la alimentación y tratamos de que esta sea, no sé, pues buena, por no decir Lógico. impecable. Queremos una alimentación más saludable y también es un tema de un poco lo que hablamos, ¿no? Y el motivo del programa completo de que es que a veces nos sentimos mal y no encontramos soluciones y tenemos achaques y no sabemos de dónde vienen y dónde salen y terminamos yéndonos a lo más básico, ¿no? Hay un montón de opciones, pero ya vamos a hablar de esto. Nos terminamos yendo a lo más básico, que es comer lo más saludable posible. Porque además también lo hemos hablado, ¿no? Muchas veces vamos al doctor, pensamos que tenemos cualquier mal, pero lo último que observamos, ¿no? Responsablemente otra vez, es la nutrición. Entonces comenzamos a hacer algunos cambios y estos cambios nos llevan tal vez a los extremos y a decir, ahora sí ya no como nada que me haga mal, que me inflame y que me vaya a engordar o que me haga hacer menos músculo. Entonces terminamos siendo unos loquitos, ¿no? Y ya rozamos problemas de salud mental. De repente nunca tanto, pero sí, como que ya nos volvemos un poco fanáticos. ¿No crees que hay un tema de salud mental ahí con la alimentación a veces? Puede, necesitamos invitar a un psicólogo o psicóloga para hablar de ese tema. Pero sí puede, no quiero ahondar en esto, pero en algunos casos, sí, cuando hablaba con psicólogos y psicólogas, muchos trastornos de la conducta alimentaria a veces se esconden en ser demasiado perfectos o muy ordenados. Muchos vegetarianos a veces es como que, ¿eres vegetariana de verdad o estás buscando dejar de comer? Pero eso es para otro capítulo, creo yo. Claro, sí, hay tipos, ¿no? Hay tipos de trastornos, hay tipos de fanatismos, hay tipos de extremos, también lo podemos llamar tan sencillo como extremos. Y sí, a veces nos vamos por el buscar lo más saludable posible, que voy a meter mi cherry acá, de no siempre saludable es balanceado. Ujú. Eso me encanta, ¿eh? Es que es real. Porque la mandarina orgánica es recontra saludable, pero no significa que comerse 2 kilos de mandarina al día sea No. balanceado. No puedes vivir de mandarinas Exacto. tampoco. Entonces, hay algunos alimentos, algunos ingredientes que hacen que nosotros podamos sentir que de alguna manera nos estamos sintiendo un poco mal y nos pueden llevar también a esto del fanatismo. Es decir, comenzamos con, por ejemplo, los huevos, ¿no? Ya. Uno dice, yo me voy a comer un huevo porque el huevo tiene proteína, porque necesito comer proteína por la edad o lo que sea. Entonces me Claro. como un huevo duro, pero hay huevos de corral, hay huevos de gallinas libres, hay huevos del supermercado normal, hay huevos del mercado que la señora te dice o el señor, estos huevos los ha puesto la gallina de mi hermano, entonces estos sí que son los buenos y los reales. Sí. Ahí, ¿dónde está lo bueno y lo fanático? ¿A dónde es que nos vamos para el otro lado con el tema de los huevos? Tocas temas sensibles. Porque yo personalmente, no profesionalmente, personalmente yo sí soy ultra fan de los huevitos de corral, porque no sé si lo has percibido, pero para mí el sabor del huevito de corral versus el huevito industrializado, llamémoslo, hay un mundo de diferencia. Sabe a pescado, el huevo que no es libre, el huevo que no ha tenido un poco de espacio para crecer. De que el animal fue animal. Bueno, ¿no? exacto, la gallina en todo caso. Claro, las gallinas que son alimentadas con comida para, digamos, responder rápido y hacer la cantidad de huevos máximo que puedan en su vida Sí. fecunda, así se dice. Sí, en principio, ¿no? Terminan siendo alimentados también con normalmente harina de pescado y saben a Harinas de pescado. Sí, saben. Yo hace, cochumil, hace como más de 10 años dejé de comer los huevitos normales porque realmente sentía que sabían a pescado. Me pasaba con el pollo también y era como, pescado y eso no es pescado. El pollo también sabía al pescado. Yo por eso dejé de comer pollo, porque no podía, o sea, la dicotomía en mi cabeza era como que
no. Claro, o como pescado. Sí, es como que no puedo con esto. Y eso, bueno, había muchos factores. Al final me tocaba, mis estrellas hasta El tema de las hormonas también, ¿no? Alrededor de, no sé ahí en el caso de los huevos, pero entiendo que los pollos sí. hay un montón de temas, hay un montón de temas. Yo creo que eso lo podemos discutir rico en otro momento, Ujú. porque sí es una ventana grandaza. Pero en general sí, o sea, en la medida en la que podamos comer, miremoslo bien fácil. Si el animal que estás consumiendo o el animal del cual estás consumiendo un derivado, la leche, los huevos, o la carne, lo que sea, está bien alimentado, tu alimento va a estar bueno, pues, Ujú. lógico, ¿no? Bueno, pero el alimento que se le da a un pollo como harina de pescado debería ser un buen alimento o no necesariamente, No necesariamente. porque no es balanceado otra vez. Bueno, porque no es balanceado. No, y bueno, si nos vamos a la industria de los huevos ya nos podemos abrir, vamos a hablar horas con eso. Pero en general yo sí prefiero los huevitos de corral, los huevitos de gallinas libres, los huevitos de corral, no sé, eso de cherra ninguna marca, estoy haciendo literalmente la libertad del animal. ¿Los de codorniz también son mejores? Depende de cómo está criada la codorniz, Ajá. solamente que no hay industria de codorniz, entonces es más probable que el huevito de codorniz sea un poquito más rico, un poquito más saludable, la gente los cría en casa, les da los restos de las verduras y cosas, están mejor alimentados. Así que huevitos de corral sí valen la pena. Yo personalmente, eso no es profesionalmente, eso es personalmente yo prefiero el sabor. La verdad que me parecen súper ricos los huevitos de corral, me parecen deliciosos, los amo. Pero además también los huevitos de corral, justamente porque son alimentados con mayor variedad de alimentos y no solamente un tipo de alimento, como tienen más variedad, tienen las cáscaras, salen, comen piedra, comen gusano, comen tierra, comen todo lo que una gallina debe comer, también esto tiene mejor nutriente el huevito. Entonces, sí hay una mejora en la calidad de los micronutrientes cuando es un huevito de corral, completamente, completamente. Así que, sí. Y hay una mayor demanda, o sea, cada vez encuentras también más posibilidades en cuestión de huevos que Sí. vienen de gallinas que han crecido con más, Sí. con mejor calidad de vida, digamos. Lógico, es lo mismo que nosotros. O sea, yo quiero estar bien, como bien, ¿no? Si empiezo a comer la misma cosa todos los días, no voy a estar súper bien tampoco. Ahora, ¿cuál es el extremo ahí del fanatismo? Porque estábamos hablando justamente, ya, en el caso de los huevos, entonces tú dices, ¿a ti te gustan los huevos de corral? Claro, tú eres un poco fanática en ese sentido. A ver, yo te pongo mi línea, que está un poco definida. Cuando me voy, por ejemplo, a una cafetería y me compro una ensalada, yo siendo vegetariana o pescetariana, tengo menos opciones, porque no como pollo, no como carne, no como una cierta cantidad de cosas. Pero yo en un sitio donde me van a vender un huevito duro, yo no voy a pedir una ensalada con un huevito duro, o no voy a pedir algo que tenga un huevito duro, porque a menos de que en la carta diga huevito de corral, que es muy pocos sitios lo que hacen, la mayoría son huevitos industrializados y la verdad que a mí de sabor me parece feo. Yo personalmente, mi paladar no lo aprecia. Entonces yo no lo voy a comer, pero si yo me voy a ir a comer un postre o me vas a invitar a un postre, invítame a un postre. Cuando me vayas a invitar a un postre, yo no te voy a preguntar, ¿es la harina orgánica? ¿Es el huevito? Me voy a comer postre, ¿no? Entonces, Y ahí el sabor, claro, tú estás priorizando el sabor y en el caso del postre del huevo no va a cambiar, no vas a sentir. Pero en casa lo único que compro o lo único que compramos son huevitos de corral porque son más nutritivos, tienen más micronutrientes, más saludables, saben buenazo, punto. En mi casa siempre van a haber huevitos de entonces corral. tenemos acá una fanática de huevos de corral. Y entonces Pero no el fanatismo fanática, existe. pero no existe. sí existe. Pero no soy fanática porque sí tengo holgura. O sea, sí tengo holgura de, no sé, pues si tú me invitas a tu casa y me dices, sabes que no te voy a comprar huevos, si te voy a invitar a un omelette, me lo voy a comer y me voy a quedar callada. ¿Me entiendes? Y vas a decir que horrible lo bueno. Y voy a decir, se vale. buenazo, gracias. No, mentira, pero lo voy a hacer lo mejor que pueda para mi bienestar y para mi gusto, pero no me voy a ir al extremo, ay, no vale, no sé con qué lo habrás preparado. No, ¿me entiendes? No va a pasar. Claro, tiene sus propios recursos. En el caso de la leche, ese es otro de los ingredientes que yo creo que, sí, lácteos en general, ¿no? Ahora hay las leches que son vegetales. Sí. Y está el tema de que el lácteo en general te puede inflamar, que eso es algo que yo he vivido y que he reconocido gracias a tu asesoría nutricional. Sí. Entonces, ¿cómo saber si estamos llevando por un buen camino el consumo de lácteos y de las leches vegetales como alternativa o si nos estamos poniendo fanáticos y de nuevo
Ya me gusta. cruzamos el charco. Con lácteos me parece que hay 2 temas. ¿Ya? El número 1 es la lactosa, que te tomas un vaso de leche y te da diarrea, o se te hincha la panza, o te sientes hasta las patas. Ese es literalmente que te cae mal, independiente del origen y independiente de la calidad y todo. Esos son lactosa, vamos a hablar un poquito sobre eso. Y el otro es que los lácteos en general, ya no la lactosa, que si nos vamos en flora, la lactosa es el carbohidrato de los lácteos. Y cuando tenemos inflamación intestinal, se nos hincha la panza, estamos con gases, se nos embalonamos, estamos como, digiero horrible, lo que nos está cayendo mal normalmente es la caseína, que es el factor proteico del lácteo, porque los lácteos tienen carbohidrato, proteína y grasas, tienen los 3. Y normalmente nos cae chueco alguno de los 3. La mayoría de gente que consume leche y le cae hasta las patas y le da diarrea es intolerante a la lactosa, que es el carbohidrato. Por eso muchos intolerantes a la lactosa sí pueden comerse un queso, porque el queso tiene mucho menos lactosa que una leche. Un yogur tiene más lactosa que un queso, pero tiene menos lactosa que una leche. Entonces te vas a dar cuenta que hay gente que no puedo comer eso porque me muero, pero hay parmesano, buenazo. Es como que, Claro. ¿qué? No, sí tiene sentido, sí tiene sentido, sí tiene sentido. Y lo otro... Hablamos de las vegetales como alternativa. Antes de hablar de Sí, de la leche de cabra, por ejemplo. Vayamos. Que ese, por último, es una opción siempre de verdad quieres comerte un queso o en fin. Pero, por ejemplo, las leches vegetales, ¿para qué sirven? ¿Para qué están? Si no Las son leches leche. vegetales no son leche porque la almendra no tiene ubres, así que no es leche. No es leche, pero le llamamos leche y es válido usar un poco los términos coloquiales para referirnos a las cosas. Yo uso, de hecho, leches vegetales. Yo uso un montón la leche de almendras, un poco la leche de coco. Yo siempre prefiero que la gente consuma leches de grasas, tipo leche de ajonjolí o leche de cashews o leche de almendras o leche de coco o qué sé yo, la variedad que hayan. Yo no prefiero que la gente consuma leche de arroz o leche de avena porque trato de que la gente no consuma bebidas con carbohidratos. Incluye azúcar, incluye lactosa de la leche. No es el fin del mundo, pero en la medida en la que podamos bajarlo, mejor. Entonces, Porque eso es más inflamante. no por inflamante, sino que a veces no registramos la cantidad de carbohidratos que puede tener una bebida. Entonces yo sin querer queriendo me tomo un litro de un litro de leche de avena, un litro de jugo de naranja, que no lo registro como nada, y me terminé comiendo 5 veces lo que me tocaba comerme en el día de carbohidratos. Entonces, por ese lado, prefiero no consumir los carbohidratos en bebidas. Y cuando tenemos descuajeringas hormonales como yo, de la resistencia a la insulina, chócatela, la resistencia a la insulina y cosas por el estilo, no nos conviene consumir carbohidratos en las bebidas. Entonces, por ahí yo tengo mi preferencia de leches de grasas. Claro, porque lo siguiente que te iba a preguntar justamente era el tema de las harinas industrializadas y el gluten. Pero si nos quedamos un poquito en el queso, Los lácteos. para tener la alternativa, yo digo, ¿no? Porque hay gente que dice, ok, ya no me voy a tomar un vaso de leche, pero me quiero comer un queso con Sí. algo, ¿no? Sí. Y ese queso, si es que el hijo de cabra es un poco menos inflamante. Ya, vamos a hacerle ¿Inflamante? vamos a darle un poco de contexto a la situación. Por favor. Ya, primero, nos van a inflamar tanto el gluten como los lácteos de vaca cuando yo estoy inflamada. Cuando yo ya tengo un tema en mis intestinos y mis intestinos no están felices y mis intestinos están inflamados y tiendo a embalonarme y tiendo a como que no sentirme bien, debemos dejar los factores que tienden a inflamarnos, ¿ya? Y la analogía que hago es la gastritis y el café, ¿ya? Sí. La gastritis no es causada por la cafeína, no es causada por el café. Tiene un montón de causas la gastritis, pero el café no es un causante, ¿ya? Pero si tú tienes gastritis y te tomas el café, te arde. ¿Te ha pasado? Sí, totalmente. Pero Café claro, negro en ayunas. uno cree que es el café el que te da la gastritis. Claro, pero no. El café, vayamos por otro lado, pero la gastritis normalmente es por estrés, helicobacter, medicamentosa. Suelen ser mucho más factores que no comer a la hora. Son muchísimos más factores. Pero el café no genera gastritis. Pero cuando tengo gastritis y me tomo mi café negro en ayunas, me va a doler. Es la misma historia con mis intestinos inflamados, mis embalonamientos. Lo mismo te pasa con un limón. Sí, pero usé el café de ejemplo. Ok, No, yo sigo tomándolo con mi leche vegetal. Pero trato de, por ejemplo, regreso con el tema de los intestinos. No es que el gluten ni los lácteos sean malos, sino que si yo ya estoy inflamada a nivel digestivo, a nivel de mis intestinos, aquellos que van a exacerbar la inflamación va a ser el gluten y va a ser los lácteos de vaca. O sea, van a ser, no significa que sean malos, no los satanicemos, 0, no satanizar. No son malos, simplemente que cuando estoy inflamada es mejor dejarlos para que yo no me sienta pues fatal todo el día, ¿no?
Y Claro. bueno, hay más chamba por hacer para desinflamar intestinos, pero va por ahí la dinámica, no es un tema de no comerlos porque son el demonio. No. Claro, y ahí está lo del fanatismo de nuevo, ¿no? O sea, para regresar al tema, nosotros hablamos de cuando nos volvemos fanáticos por la comida buena, pero al final no tendríamos que pensar que la leche per se es mala. No, pero Es sencillamente- 75% de adultos le cae mal. Es que es una cifra enorme, Es pues grandazo, 75% entonces de personas que comienzan a sentir cambios que no tenían cuando eran más chicos y Claro. que de pronto tienen que ver con esto. Una de las opciones que le hiciste conmigo es Sí, parar un Camina- tiempo. sí. Parar un tiempo para ver cómo es que realmente tu cuerpo reacciona, si se deshincha, Sí, y vale si la con pena. eso te llevas mejor, ¿no? Con la Yo comida le que vas llamo, eligiendo. yo lo llamo generar una línea base. Te quedas unos 10 o 15 días sin absolutamente nada de gluten y nada de lácteos de vaca, nada, y miras cómo te sientes. Si te sientes como que, oh por Dios, ya no siento que me duele, ya no siento que me hincho, ya no siento que me inflamo, bueno, era un factor inflamatorio. Pero estábamos hablando de la leche. Tú dices combinar, y ahí podemos saltar de nuevo a lo siguiente, ¿no? Que tiene que ver con las harinas industrializadas y en particular el gluten, que es el que ha tenido muy mala fama, ¿no? Hay Fíjate, mucha gente que pobrecito gluten, pobrecito gluten. intolerancia al gluten, ¿no? O Tolerancia al celíaco. gluten es una enfermedad, Pues es celiaquía, pero hay sensibilidad al gluten. La gran mayoría de gente es sensible al gluten porque se inflamó, porque su intestino no está bien. Eso es lo que me pasó a mí, lo que te pasó a ti. De nuevo lo de la gastritis y el café. O sea, si no tienen la Exactamente. gastritis, el café No te hace nada. no No tiene la hace culpa. nada. Exacto. Ya, y en el caso de, ya que hablamos de la leche, saltamos al gluten. ¿Por qué es que haces esta dieta de limpieza o desinflamatoria con las dos cosas juntas? Porque entonces te quitas la leche, te quitas el gluten o los lácteos y te quitas el gluten y al final no sabes cuál es el que te hacía mal. No. ¿O qué? Sí, es que... esa está buena, esa está buena. Es que, una vez más, el ejemplo de la gastritis y el café. Yo no me quito el café cuando tengo gastritis porque el café fue el causante de la gastritis. Yo me quito el café porque me duele, ¡au! ¿Me entiendes? Y no quiero dolor, Claro. ¿me entiendes? Entonces va por ahí, me quito el café mientras curo mi gastritis. Ok. ¿Entiendes? Entonces me quito los lácteos, me quito el gluten mientras desinflamo mis intestinos para después poder volver a reincorporarlos. Entonces, ¿cómo desinflamas los intestinos mientras tanto? Estamos haciendo la tarea. Primero quitarlos. Eso es o sea, no es que hayan sido el causante, probablemente no hayan sido el causante. Y lo de inflamación de intestinos es para un capítulo completo, por si acaso, ¿ya? Pero quitarse los factores inflamatorios vale un montón la pena. Comer un poco menos industrializados, comer un poco más de fibras, de repente irnos un poco más a las bayas, fresas, arándanos. Granada es una baya. Yo no sabía eso siendo nutricionista. La granada es una baya. Bueno. O sea, tratar de comer alimentos que tienen un poquito más de polifenoles para desinflamar los intestinos. Hay varias cosillas que se pueden ir haciendo. ¿Cuáles son los alimentos que tienen polifenoles? Por ejemplo, las bayas. Ajá. La cúrcuma con pimienta también ayuda a desinflamar. Todo lo que son morados, todas esas cositas van ayudando también a desinflamar. Ahora, esto es mientras estamos haciendo, mientras yo le voy quitando el gluten y los lácteos. Y regresando un poquito a lácteos para no perder lo de los lácteos de cabra. Porque los lácteos de cabra son interesantes y es como que pienso que han agarrado un poquito más de viada en estos años. No grande, como las cosas gluten free o libres de gluten, pero yo creo que el lácteo de cabra ha agarrado un poco de viada y sí tiene sentido por dos motivos. El primero, me encanta. El primero es que los lácteos tienen tres componentes. Los lácteos tienen lactosa, que son carbohidratos, la proteína, que es la caseína. Para todos los que toman batido de proteínas es el whey caseína. Es la proteína, y la grasa. Entonces, la gente que es intolerante a la lactosa, le cae mal el factor lactosa, 75% de los adultos, es normal que nos caiga mal. Y hay gente que se inflama con la caseína. Eso es lo que me pasó a mí, lo que te pasó a ti, que los intestinos no lo toleran bien, porque la proteína de la leche de la vaca, florazo suena, es la caseína tipo 1 que tiende a ser inflamatoria cuando tus intestinos están inflamados. Si no están inflamados no pasa nada, todo bien, sigamos adelante. Y los lácteos de oveja y los lácteos de cabra tienen caseína tipo 2 que no son inflamatorios. Y de cherry, los lácteos de la cabra tienen un compuesto que es el butirato o el ácido butírico que además desinflama intestinos. Entonces no te inflama y de patadita te desinflama. Te desinflama. Entonces, queremos a los lácteos de cabra. Ahora, hemos saltado un poco de lácteos a gluten, pero del gluten casi no hemos hablado y estamos con Sí. el tiempo justo. Entonces, en el gluten, Ajá. ¿cuándo es
el extremo donde nos estamos volviendo fanáticos. Ya, el gluten, el extremo, el normal es, oye, como gluten me hincho. No lo comas, ¿no? Claro, y revisa cómo Sí. cómo te sientes. Sí, Igual es que dale tiempo a tu cuerpo para que también te cuente ¿qué cómo pasa? es que Sí, reacciona por eso a hacemos ciertas la cosas. línea base, ¿no? Para ver qué pasa y vamos incorporando. Entonces, el gluten, una vez más, no es el demonio el gluten, pero si yo ya estoy inflamada, la misma cosa que el café, que lo he dicho 20 veces. No es que el café sea malo, no es que el gluten sea malo. Si yo estoy inflamada y el gluten tiene un potencial inflamatorio, me voy a sentir mal. O sea, dejas el gluten 100% mientras estés haciendo tu prueba, tu evaluación y estás conociendo tu cuerpo. Tal cual. Pero después de eso, Lo vas- igual lo puedes ir introduciendo y ir viendo cómo Sí. te va. Pero sí es verdad que también hay harina industrializada, no sé, pues galletas, pan de Yo. molde, cuestiones que al final, después de que lo dejas, regresas, conoces, te cae peor que un pan de masa madre. Sí, pero ahí ya no estamos hablando de gluten o no gluten, Ajá, porque el pan, no sé, industrializado y el pan de masa madre siguen teniendo el mismo ingrediente. exacto. Pero que tenemos que entender que el industrializado tiene más ingredientes. Y el industrializado además tiene conservantes, mejoradores de sabor, mejoradores de textura, tiene un montón de otras cosas. Mientras que el pan de masa madre normalmente es un pan artesanal que te lo compras, lo cortas y lo metes a la congeladora porque si no se honguea. Ujú. Mientras que el industrializado no se va a honguear, tiene otras cosas. Entonces, cuando tenemos los intestinos, preservantes, conservantes, mejoradores de textura, tiene un montón de cosillas. Entonces, la idea es que si es que estás en un proceso de quitarte todo para sentirte mejor y sientes que un pan industrializado te cae bomba, prueba un pan de la panadería. A lo mejor te va a caer un poquito mejor porque tiene menos cosas metidas, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, ir viendo tolerancia es crucial. O sea, Ok. te cambia la vida. Ok, Pero ahora, sí. última cosita que es el azúcar. También el azúcar está un poco en todo y hay gente que dice, no, yo ya no como azúcar, porque además el azúcar refinada, porque si es más blanca es peor, porque, en fin, ¿cómo llevamos lo del azúcar sanamente a nivel de nuestras ideas? Me gusta. El azúcar, lo que yo siempre lanzo es no azúcar en bebidas. Es el único no radical que lanzo en consulta, es no azúcar en bebidas. O sea, te quieres tomar algo, usa un edulcorante, te quieres tomar algo, pide la versión light, porque el azúcar en bebidas sí el cuerpo no lo recibe bien. O sea, en general no lo recibe bien, pero en particular no lo recibe bien cuando tenemos algún descuajerín hormonal como el de nosotras. Las resistencias a la insulina, prediabetes o diabetes no toleran bien las bebidas con azúcar. Y edulcorantes me imagino que naturales en la medida de lo posible. En la medida de lo posible, porque ya se sabe que los edulcorantes naturales no nos afectan los bichitos buenos del intestino y los artificiales pueden afectar de manera no feliz a los bichitos del intestino. Ojo, también me voy a tomar alguna bebida que tenga industrializada, que tenga edulcorantes, porque no lo voy a tomar con azúcar, pero no significa que lo tome todos los días, ¿no? Entonces va por ahí. El azúcar, yo digo que sí al postrecito. Yo siempre voy a decir que sí al postrecito, así como vino hoy día con chocolates. Yo siempre voy a decir que sí al postrecito. Así como el postre con huevo, el postre con azúcar normal. Lógico, no es como que me invitas a tu casa a comer un postre y te voy a decir, no me vale, ni con qué huevito no preparaste. Pero No, porque pues, para ti la alimentación no solamente es lo que te nutre, exacto. tiene otros significados Tiene otros importantes para componentes. la vida. Sí, gracias. Eso me fascina, porque para mí, y trato de que sea un factor importante cuando hablo con mi gente, con mis pacientes, que la comida no solo alimenta, obviamente la comida alimenta, pero la comida no solo alimenta, la comida también tiene factor social, que es un factor re mega importante, porque los humanos somos animalitos de manada, necesitamos comunidad, necesitamos a nuestra gente, necesitamos celebrar. Y todas las celebradas y todas las juntadas y todas las cosas tienen un factor de comida. Y tienen hipocalorías, como se dice. Sí, Son venga con hipocalóricas. todo. Sí, pero por supuesto, y está bien. ¿Se dice hipocalóricas o hipercalóricas? Hipercalóricas. Hipo es bajo, hipo hiper bajo, claro, claro. O Entonces, sea, cualquier celebración o conversación y la tiene disfrutas y te da hipercalorías. todo. Sí, olvídate. Y lo disfrutas. Vale. Porque necesitamos disfrutar y no podemos mantener al cuerpo en un cuadrado específico en el que no se sale, no se puede. El cuerpo no le gusta cuando todo está muy riguroso. Y el tercer factor del alimento, que siempre los lanzo como esos tres, pueden tener un montón más, es que la comida da confort. Entonces es como que, pucha, estás cansada, estás abrumada, estás harta, estás a punto de, no sé, puedes atropellar a alguien, pero la cárcel no es divertida. No, mentira. Estás en un momento súper crítico de tu vida y necesitas un chocolatito para estar bien. Cómete chocolate. No, es que para mí es que no es orgánico y es que no es de cacao al 100%.
cómete el chocolate, anda, cómete a tu lado, de esquina, no importa. O sea, es válido que también el factor alimentación no sea solamente para tener una super, ultra, mega nutrición, sino que sea para estar bien tu corazón de tu alma Ujú. y de tu factor social, porque cuando nos excluimos a nosotros mismos por tratar de hacer la vida perfecta, también nos influye de manera negativa a nivel de salud mental, ¿no? Ya Entonces, ves como que que, estaba el tema de salud mental. No hay que ser fanático, obvio, aunque tú seas fanática de los huevos. pero voy al 80-20. Voy al 80-20. El 80-20 me encanta, que es como que, pucha, trata de comer saludable, trata de comer balanceado, trata de comer tu vida bien, pues, ¿no? O sea, desayunar helado un martes no suena una gran idea. Pero si te quieres comer un helado el fin de semana o un cumpleaños, cómetelo, ¿no? Entonces, tratar de mantener un poco de equilibrio y en el momento en el que perdemos holgura o perdemos flexibilidad, yo creo que eso aplica en cualquier área de nuestra vida. Cuando perdemos holgura y perdemos flexibilidad, ya se vuelve un poco tóxico para nosotros mismos y para nuestro entorno también, ¿no? Pero para nosotros mismos. Así que holgura, gente, holgura, equilibrio ante todo. Hasta el próximo capítulo. Nos vemos.